Lección 9 para miércoles 23 de noviembre. Predicar a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3, 13 al 20 dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé? Ver también Génesis 4:10. Los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados mientras aún descansaba en la tumba. Para ellos, su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. Sin embargo, esta idea fantástica es bíblicamente inaceptable porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos. Vean Hebreos 9, 27 y 28. Entonces, ¿por qué Jesús les predicaría a quienes ya no tenían más posibilidades de salvación? Paralelamente y ante todo, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final. Vean Job 14, 10 al 12, Salmo 146, 4, Eclesiastés 9, 5 y 10, Primera de Corintios 15, 16 al 18 y Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 15. Además, si este versículo realmente dijera que Jesús, mientras estuvo en la tumba, bajó al infierno a predicar a los antediluvianos malvados, ¿por qué solo ellos escucharon el mensaje? ¿No había otros perdidos que ardían en el infierno junto con ellos? ¿Por qué solo los antediluvianos lo escucharon predicar? También es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos
que habían sido desobedientes en los días de Noé, mientras que a los espíritus encarcelados se los describe como desobedientes en otro tiempo. Primera de Pedro 3, 19 y 20. La Biblia dice que los ángeles malos permanecen siendo desobedientes en la actualidad. Vean Efesios 6, 12 y Primera de Pedro 5, 8. Además, los ángeles caídos están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día final. Vean Judas 6. Sin ninguna oportunidad de salvación. Debemos observar que en 1 de Pedro capítulo 3, los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. El término espíritu, en griego pneuma, se utiliza en este contexto y en otras partes del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 16, 18 y Gálatas 6, 18, en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. La expresión encarcelados, obviamente, no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada, según Romanos 6, 1 al 23 y 7, 7 al 25. Entonces, la predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se realizó mediante el tiempo de Noé, a quien Dios instruyó divinamente, según Hebreos 11:7, y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos, segunda de Pedro 2:5. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel, no son un comentario sobre el estado de los muertos. Del Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, páginas 1102 y 3, dice: Dios les concedió a los antediluvianos 120 años de tiempo de gracia, y durante ese tiempo les predicó mediante Metusalén, Noé y muchos otros de sus siervos. Si hubieran prestado atención al testimonio de esos fieles testigos, si se hubieran arrepentido y retornado a su lealtad, Dios no los hubiera destruido. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo estaba empeñado en esa guerra en los días de Noé. Fue su voz la que habló a los habitantes del mundo antiguo en mensajes de amonestación, reproche e invitación. Dio a las gentes un tiempo de gracia de 120 años en los cuales podrían haberse arrepentido. Pero eligieron los engaños de Satanás y perecieron en las aguas del diluvio. Que tengan día bendecido.